Bienvenidos a Cero Chongo, un nuevo episodio acá junto con personas que saben mucho, que conocen el mundo, que tienen mucha sabiduría en su mente y que quieren compartirla sobre todo con nosotros. Y hoy día tenemos un invitado de lujo, pero es lujo. Lo he pedido hace tiempo y recién me ha podido dar espacio porque está muy ocupado. Así que por favor, un fuerte aplauso, nos aplaudimos juntos. No. Héctor. Buena. Yo dije, tengo sueño, primer aviso. Tengo sueño. Pues son las 11. Tengo sueño, weón. Es demasiado chamba, weón. ¿Qué estás haciendo? Estoy completamente seguro que si hubiera seguido mi carrera no hubiera trabajado tanto. Estoy completamente seguro. Ah, yo hubiera ganado el esto es doble. como consecuencia. Sí, yo hubiera ganado el doble. Estoy completamente seguro, weón. ¿Qué Pero hubieras bueno, estudiado si no estuvieras haciendo esto? ¿Qué hubieras... yo estuve estudiando arquitectura, pues me faltaban 2 ciclos. Me faltan 2 ciclos, tengo mi constancia. Es del año 2019, pero tengo mi constancia. Te quedaban 2 ciclos y decidiste dejarlo Sí, porque me di cuenta que por ella. la comedia, por la comedia, Por tan ella. caprichosa a veces. Y lo que siempre te cuento es, llevaba más de 6 años estudiando arquitectura, llevaba 1 año haciendo comedia, no conocía a ningún arquitecto, conocía a todos los comediantes, he ganado un campeonato, me iba bien, o la gente decía que era bueno, y acá nadie me decía que era bueno, ya pe. No, O sea, es lógico. costo beneficio. Ni Felicidades. siquiera hasta los contactos. Yo no conocí un arquitecto, pero en 6 meses de hacer stand-up conocí a 35 comediantes. Y ahora estás con ayer fue lunes. Sí, ahora estoy con Ayer fue lunes, ya cumplimos 7 años. Estoy harto. O sea, no de ayer fue lunes, sino que, puta, cada vez es más difícil. No es por miedo a la competencia, es porque, ¿Por qué estás harto? es que es como cualquier mercado. Si aparecen más agentes de ese mercado, te obliga a trabajar más. Entonces, tienes que, puta, estar ahí. Y encima cuando un mercado crece, ¿quién aparece? La gente con plata. Y cuando aparece la gente con plata, tienes que trabajar aún Dile más. su nombre, dilo. No, hay varios. Dilo, María Pía, te amamos. María Pía, Te amamos, María Pía. por favor, si alguien tiene el contacto del contador de María Pía, está secuestrado. Maldita sea. Maldita sea su programa. Orozco basura. Orozco de mierda que invente el streaming. Estamos todos tranquilos subiendo un video semanal. Y ahora se tienen que subir 5 diarios, como 80 clips. Bueno, aquí tenemos preguntas acá. A ver. Pero Choco, tenemos preguntas más bien. Cedo Como han Chongo. podido ver, Cedo Chongo, más conocido Cedo- como El Callao después del 2018. Cedo Chongo. pero Chongo. Cedo Chongo. Lince después del 22. Cedo Chongo. Dice después de que Maduro se fue. Lince después de que Maduro... Cedo Chongo. Cero Chongo. Entonces, tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Dale. diversas. Así que la idea es acá conversar, ver qué sale de las preguntas y brindar la sabiduría que has estado ya compartiendo desde hace unos momentos con nosotros. Perfecto, sabiduría. Así que... empecemos. Quitar el padrastro duele más en el dedo o en Navidad, dice. Interesante. Depende qué tan buena la relación sea con tu padrastro también. Sí. Porque si tu relación es mala, Ya. que se largue. Es verdad. No aporta. No aporta. No aporta. suma, le pega no a tu suma. mamá. Es verdad. Entonces, ¿para qué vamos a mentir? Es verdad. Le pega a tu mamá, Además, vete. padrastro que le pega es malagradecido, porque él ha venido después. Exacto. Un padrastro que se respeta es sumiso total, es callado. Viene el hijo, ok, ponte que el padrastro se llama Kevin. Kevin huevón. Soy un huevón. Soy huevón. El padrastro es huevón, tiene que ser huevón, porque vino a reemplazar o vino a cubrir un espacio de otra persona que se fue. Tiene Sí. que asumir, no puede venir ahí con la pata en alto, no, que Ahora, ¿qué pasa si es un padre que es una estrella, un astro? es un padrastro. Es un padrastro literal. Es el es padre. Es un Es padrastro. un padrastro, claro. literal. Ahí, ahí sí me daría pena. Ahí sí es difícil, porque Porque- puede mandar. Si es una estrella, él trae la plata a la casa. Claro, Y ahí él sí provee. apenas las navidades. Es el un hombre de regalo. proveedor, claro, te quedas sin Navidad. Y encima padrastro tiene doble regalo, porque si tienes tu papá y el padrastro, ya se me echan, ¿ves? A lo tipo Ricardo. Claro. A bueno. lo Richavo. Oh, pero ella es papá de verdad, ¿no? Ya nació Sí, su hijo. ya nació. Ya nació. O sea, al momento de estreno de este capítulo ya nació. Ya, Ya nació. Ahorita todavía no. Ahorita... No, también. También ya nació. Sí. O sea, estamos grabando, Ya nació. Ya nació, ok. Entonces, cuando lo vean, Ya es, ya nació. ya es papá. ya es papá. Ya dejó de ser padrastro. Está padrastro. Ok. Bueno, es padrastro y papá. ¿Cómo es padre? ¿Cómo es? Padrastro. ¿Así es? Tú me haces que padre. ¿Cómo es? Padrastro. Padalustro. Padrastro. Padalustro. Padalustro. Claro. Cuidado con el Es el padalustro. padre que ilustra. Cuidado con el padalustro. ¿Por qué? Cuidado nomás. El padalustro es complicado. Sí. ¿Sabes qué es o no? ¿Ah? ¿Sabes qué es o ¿Qué- no? no, ¿qué cosa es? ¿El padalustro no sabes qué es? No.
Pregúntame qué es. ¿Qué es el padralustro? No. Dime, ¿qué es el padralustro? ¿Qué cosa? El padralustro. El padalustro. Padralustro. Pregúntame qué es. ¿Qué es el padralustro? No. Pero bueno. El público quiere Padrastro, saber. no. El público Si quiere tú quieres saber, quiere ilustrar- sabiduría. Si tú quieres El público ilustrar, quiere saber qué es un padralustro. Por favor, Héctor, dime. si quieres ilustrar espadas, yo no sé. Pues. Es padralustro. Ok. Pero a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Padrastro. Padrastro, no. De padre, ¿no? De padre. Qué padrastro. palabra de mierda, un padrastro. Aparte que los padrastros son una mierda. También. También. ¿Cómo es? Huevón, qué difícil. A ver, dilo tú. Padrastro. De nuevo. Padrastro. Dilo 3 veces. Padrastro. Ay, está bien, yuca, huevón. Stepfather, macho. Stepfather. El porno nos enseñó grandes cosas. Ya que hablamos de streaming, stepfather. Stepfather, stepdad. Sí. Claro. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Yo digo que en Navidad, porque pierde los regalos, si es un padre de que es un astro. Sí, Tal cual. sobre todo. Sí, está Sí. resuelta. Buena. Está resuelta, vale. ¿Por qué en el mundo de las tarjetas de crédito ser de color negro es lo máximo? Yo creo que es una herramienta de ironía comercial, ¿no? Decir, oye, en la tarjeta de crédito el que tiene más valor es el negro, ¿no? Porque es la tarjeta Black. Por Black Friday. Solamente lo usa los viernes. Pues te das cuenta que todo lo que es black es lo máximo. Uber Black, Uber. Smart Fit, Black, Black. Joe, Black, Yo. Es verdad. Black Panther. Black Panther es buenaza. Es uno de los Es mejores. buenaza. Está bueno, Ganó claro. su Oscar, todo, claro. Claro, lo mejor es lo negro. Siempre. A ver, pero ¿Tú tienes hay tarjeta más, de hay Platinum. O ese es antes de la Black. Es Black, Platinum, Platinum, Dorado Gold y la normal. La azulita con naranja. Ah, arriba del negro no hay nadie. No hay nadie arriba del negro. Está arriba, siempre arriba. En la cima de mi gafo. Un mundo porno, así, arriba. Arriba, mano. No, que si tú estás arriba del negro, complicado te va a voltear. ¿Tú tienes tarjeta de crédito? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué voy a negarlo? Sí. ¿Cuáles sí. usas? Yo uso de un banco muy chévere que tiene un chanchito, que me vacila, bueno, yo soy no se puede decir marcas. Sí. Yo soy Igual le ponemos su pitido. me vacila porque su aplicación es bien sencilla de usar, huevón. Además, no sé qué cosa pasa con ese banco que nunca te cobra comisión por interbancario. Nunca. ¿No? ¿Nunca? Nunca, huevón. Todas cobran. Ella no. ¿Ella no te cobra? Ella no me cobra. No cobra. Creo que me ama de verdad. Creo que ha habido una conexión entre ambos. Una conexión. Una conexión. Claro, que es mi familia. Entonces, no me cobra. Parece que disfruta hacerlo conmigo. De verdad, de manera genuina. De manera genuina. Claro, Te entrega todo. Sin intereses. Cada transferencia es tan bella como la primera, ¿no? Entonces, no me cobra, te lo juro. Ahora, si es después de las 11 de la noche, sí me cobra. Porque ahí entro en turno. Obviamente. Ahí entro en turno. Claro. Obviamente. Claro. Pero, a ver, uno se ordena, lo hace en la tarde. Uno se ordena y lo ordeña. Y lo ordeña. En la Claro. mañana, ¿Está bien? en la tarde. Ah, si es domingo también cobra. Sí. Pero ya, pues, Que uno nuevamente, tiene que uno se descansar. ordena, claro, ahí está. Ahí viene el mantenimiento de la Ahí viene el plataforma. mantenimiento, claro. Yo le pago su seguro para que esté bien tratada. Porque si no, de ahí, ¿qué pasa? ¿Me la roban? ¿Qué hago? No, No. la vacían sin mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pero un abrazo ahí a la gente. No, y también tiene su chanchito. Donde cuando te sobra algo, ahí se lo metes. Pero sí. claro. Pero todavía no llego a la negra. ¿Eh? Oye, esta vaina del beneficio de los aviones a mí me parece completamente innecesario, Jorge. Yo no viajo, güey. Entonces, me bloquea cuando llega una oferta y dice, extienda su línea de crédito. Ya. No. Reduce más bien. Te reduce la línea de crédito, pero te da ingreso al salón VIP de los aeropuertos. ¿Para qué? No, tú sabes ¿Qué hay que- ahí? Yo te voy a decir. Tú tienes tu negra. Para empezar, saco la negra, ¿Ya? entro. Entras al salón VIP. Puedes comer todo lo que quieras. ¿Pero qué hay? Gratis. ¿Pero qué hay? Hay, Si hay bocadito, vete a la hay mierda. yogur, hay grajeas, Hay kefir. hay quesir,
Hay jugo de naranja, Hay hay búlgaros, papaya, búlgaros, hay surtido, búlgaros, hay yogur griego, hay yogur matcha latte, hay sí, matcha latte, hay matcha latte, hay matcha caramel latte, macchiato, hay chocolate, hay avocado toast. avocado toast. Porque yo solo como eso, ¿ah? Eso es lo Yo solo como eso, ¿ah? Yo solo ¿Sí? como así, ¿cómo se llama mi chicken salad sandwich? Qué Si, marica. si no hay. Oh, ey, Perdón, perdón. ey. Pero yo como eso, ¿ah? Nada más digo, chicken salad sandwich. Sí, No. no se nota, hermano. Ahí mano, por favor, me como 15 en la misma hueá. Ah, ya, perdón. Me como 15 lo mismo. Pero entonces ya, ¿qué hay en la sala VIP del avión? O sea, entras. Para empezar, hay sofás. Hay una puerta. Hay una puerta. Ya, Tú entra. atraviesas, hay una chica al lado que le dices, hola, chao. Ya, Entras. entro. ¿Qué hay? Sofás. Súper cómodos. Ya. Con enchufes. Para que cargues tus huevadas. Eso hay en el aeropuerto, solo que sin sofá. No. Chapas pero un enchufe que está, pero en la altura del zócalo. abajo. Y al lado hay una persona que está durmiendo esperando su conexión. Sí, hay un pata de Nicaragua. De Nicaragua. Ahí, chavo ahí. Sí. Ya, entonces hay sofás con corriente. Sofás con corriente. Lo mismo hay en mi casa. Yo te voy a rebatir, huevón. No puedo permitir que me quiten mi crédito por ir al salón VIP del aeropuerto. Ok. A ver. Luego de eso, entras más allá. Ya. Entras más allá. Y tienes como un buffet de un montón de cosas. Ya. No, ya. no vas a encontrar una ají de gallina, no vas a encontrar un cuarto de pollo a la brasa, pero vas a encontrar cosas que van a hacer amena esa espera. Ya, como por ejemplo, ¿qué te has encontrado tú? Quesos, panes, Pero sándwich de pollo. Sándwich de pollo. No sea malo, pe. Pues tú me estás preguntando. Es un cumpleaños de mi jato. Ya, pe, ¿Hay acaso croissant? Sí, hay croissant. Croissant. ¿Hay cachito, no? Hay cachito. Ya, va, Hay va. caramandunga. Punto. Hay Eso cara- se roba. se Eso roba. una noche en Wong me sorteo. Ya, ¿qué más hay? Luego, Luego no me convences. más allá, No me convences. A Vas ver. más allá, sigues caminando Ya. y te encuentras una barra de tragos. Va. Gratis. Yo no tomo, pero no me sirve. Ya. Pero es gratis, de verdad. Es gratis. Es que déjame. O sea, nada es permíteme gratis. Nada dudar. es gratis. Obvio. Nada es gratis. Ya. Todo ¿Dónde está dentro del costo de la tarjeta. ¿Yo tengo que pagar por esa tarjeta? Claro, pagas intereses. ¿Para qué me sirve? No me sirve de nada. Yo lo compro antes, voy borracho al aeropuerto, estoy tranquilo y ya está. ¿Qué más hay? Me sigue sin convencer. Porque no, me está quitando, pues yo ya soy negro ya. Tengo mi tarjeta negra. Y me dicen, no, le vamos a quitar crédito de consumo, crédito de compras, para darle Oye, salud espérate. VIP del... Pero yo quiero, escúchame, yo quiero ¿Cuántas veces al año lo voy a usar? ese banco. ¿Tres? Yo quiero ese banco, porque usualmente te dicen, te aumento la línea de crédito y te doy ese. ¿Sí? Sí, claro. Te aumento, no. Claro. A mí me ha dicho, te reduzco. Pues pásame ese banco entonces. ¿Te sirve más a ti que te ¿Qué te reduzca? pasa a mí? ¿Tú no puedes controlarte y usar tu línea? No, no puede. La pensaste. No. A ver. ¿Por qué en el mundo de la tarjeta de crédito ser de color negro es lo máximo? Bueno, a raíz de toda la sabiduría que hemos estado explicando por aquí, creo que se debe a una. Es un statement. Es un statement de la condición, pues, afroamericana, afroperuana, en relación con los lujos, ¿no? Oye, pero de verdad, el negro está relacionado con el lujo, Con lo máximo. con lo mal, con lo claro, con lo más top, ¿Sí? lo caso. La gente no sabe, solamente que acá lo estamos compartiendo. Claro, nadie se había dado cuenta de eso. Nadie se ha dado cuenta de esa cosa. Podría ser el Ese acto- racismo inverso, podría- indirecto del mundo financiero. Claro, podría ser el acto más racista de la historia el haber normalizado que el color negro esté ligado a los lujos. Pero bueno, entonces, Creo que hemos descubierto un acto racista del necrocapitalismo que está cada vez más efervescente e intransigente en nuestra sociedad. Marx tenía razón. Siguiente pregunta. Si un sastre toma muchas medidas, ¿son centímetros o copas? O sea, yo creo que es un sastre que trabaja mucho. ok, Empezar. te estresado. Si trabaja borracho, no, esa es otra conversación. ¿Sí? Ok. Pero Está con Sí. su estrés, porque es un sastre. está con su estrés. Está con su estrés. Está con su estrés. Está con su estrés. Su estrés. Es un sastre estresado. Sastre estresado. O es un sastre estresado. Sí. ¿Ok? Así que. Ahí está fácil. Vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente. Si el sistema dice. Ya. La computadora, ¿no? Dice error inesperado. ¿Qué error sí esperaba el sistema? Uy, buena. Buena, claro, si el sistema te dice error inesperado, ¿cómo puede ser inesperado si tiene un mensaje prehecho para eso? A mí lo que me pregunto es, ¿por qué espera un error? Claro, O sea, ¿qué clase de computadora nos venden que se supone que es espera un error? eficiente. ¿Ah? En vez de solucionarlo, El error lo tiene que tener el humano.
El error siempre es humano. Claro, la computadora no debería tener error. La Pero aún así dice error inesperado. O sea, ni siquiera puede esperar, puede prever el error. Si tú fueras un empleado y le dices a tu jefe, jefe, esto fue un error inesperado, ¿qué te dice tu jefe? Te putea, Me putea, me bota. te descuenta, te bota. Me bota. Pero no puedo botar la computadora. Porque, increíblemente, la diferencia es que cuando un jefe vota a un empleado, se ahorra plata. Sí, Pero cuando alguien vota a su empleada que la compu, más bien pierdes. sí. Necrocapitalismo. Marx tenía razón. Escúchame, necrocapitalismo. ¿Es el capitalismo de los muertos? Es el capitalismo que está tan potente que ya capitaliza hasta la muerte, digamos. Es cada vez más oscuro. Estamos hablando de Campofe, De Campofe, Camposanto, Todas todas las esas cosas. Claro, ¿O ¿A qué claro. te estás refiriendo? No, es que es el necrocapitalismo. A las iglesias que, que incineran a los muertos. Es ya el capitalismo en su versión más achorada, en donde no respeta la vida en general ya. Y simplemente pues el rédito es el que manda y puta, no interesa nada más, pues huevón. ¿No? Sin miedo a las consecuencias y un montón de huevadas que digo porque soy medio zurdo. Por eso es. ¿Qué estamos hablando? Del sastre. Del sastre, Del pero sastre, no, que eso si toma muchas medidas es un porque- desastre. Es un desastre. Es un desastre. Este país es un desastre. Este país, el necrocapitalismo. Está claro, es un desastre. El necrocapitalismo Es es un un desastre. El capitalismo es un desastre. Le falta su traje, porque es un desastre. Porque Hace ¿para qué desastre. te traje? ¿Para qué te, ¿Para qué te traje? ¿Para qué te sastre? Necrocapitalismo. ¿Para qué te sastre? Eres para- un desastre, ¿para qué te traje? El sastre me estresa con sus desastres. Y encima viene vestido corbata. Eso ha sido un error inesperado también, el desastre. Lo que acabamos de decir es Lo que todo acabamos es un error que- inesperado. Inesperadísimo. Claro. ¿Tú cómo te va con la IA? ¿Has utilizado? ¿Te has hecho tu foto ahí con dibujitos? Ya no sé, No sabes. no sé. Es que... Estás. es que ¿sabes cuándo- no, te voy a decir lo que me molesta. A ver, dale. Me sale el 2.5, la versión 2.5 de algo. Ya. Lo estoy aprendiendo y me sale ya el 2.10. Uy, ya estás ahí. Entonces, Ya no puedes darle seguimiento. ya no puedo. ¿Qué edad tienes tú? 40. Oye, yo soy 7 años más joven. ¿Por qué parezco tu mamá? La madre. Pero Pareja de mi mamá. Y estás Ya quisiera tener ese pelo. ¿De tu mamá? ¿O yo? ¿Qué es de tu mamá? De los dos. No, De pero cualquiera. ya no puedes estar ahí a la vanguardia. No puedo, me cuesta. No me puedes cuesta no, aprender. Man, ya. Me cuesta aprender un poquito más las cosas. ¿No sabes usar Gemini? Gemini. ¿No sabes usar su ChatGPT? terrible Claude. ¿No sabes usar FreePic? ¿No sabes usar...? ¿Qué FreePic? Es una plataforma de... No, FreePic es de pies. Free pies. No. ¿FreeFit? Es... FreeFit. Oye, hay una hueá que se llama OnlyFit. Es lo que te iba a ¿Qué decir. de pies, OnlyFit. ¿Cómo sabes, weón? No sé, me han contado. Ay, me han contado. A todos nos han contado. A todos El nos han contado. necrocapitalismo. El necrocapitalismo. Ahí se dan cuenta las consecuencias. Pero entonces, el sastre, yo creo que es un desastre y se estresa por Por todos los trajes. por endeudarse. Ok. Está bien, entonces está, Siguiente. está clarísimo. Está clarísimo. Siguiente. ¿Con qué planchan a las combis que van planchadas? Ay, Ya. cuando dice el datero va planchado, pasa una combi de mierda. Toda Que no entra arreglada. nadie más. No entra nadie más, weón. Pero sí entra, porque el cobrador me dice que sí entra. Y creo que la perspectiva de él es más acertada que la mía. Yo creo que él entiende la física de otra forma. Ya, ok. En algún lugar escuché que para él dos cuerpos sí pueden ocupar el mismo espacio. Sí, yo creo que la ley de la materia se rompen cuando uno entra en una Custer, Sí, ¿no? Una combi. sí. Se ven líquidas, se ven más La fluidas. energía no se destruye, solo se plancha. Solo se plancha. La energía no se destruye ni se crea. Solo se plancha. Solo se plancha. Claro que sí. La impenetrabilidad de la materia no aguanta al fondo entra al sitio. La combi y Einstein. Nada más. La combi y Einstein. La combi de Schrödinger, ¿no? La- No sabes si está lleno o no hasta No que te sabes, subes. no A pesar sabes. de que tú ves y está llena, pero te subes y hay un asiento. Entonces, es la combi de Schrödinger. El Aparte, cobrador de... no, es que creo que nadie se ha dado cuenta de Ujú. la importancia de la combi, que hasta tiene una serie. Al fondo del sitio. Uy, es muy O sea, cierto. nadie se ha dado cuenta de Nadie la se da cuenta importancia, de eso, sí. de verdad. Es que es algo del día a día que cuando uno tiene cosas diariamente, ya no las aprecia. Claro, las da por sentado. Las da por sentado. Y no termina de que poder... es lo que casualmente no haces cuando vas en una combi. No te das por No te das sentado. por No te das sentado. por sentado. Te das por Es verdad. vencido, pero Te no das por- sentado. Claro.
Otra cosa que pasa en la combi, además de infringir un poco las leyes de la materia, leyes del espacio y del tiempo. Porque cuando tú subes, el cobrador te dice, avanza para atrás. ¿Cómo, cómo avanzas para atrás? Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson avanzaba para Eso atrás. es viajar en el tiempo. ¿Cómo avanzas para atrás? ¿Tengo que caminar hacia atrás o tengo que caminar hacia adelante? Así. Y a veces la combi se convierte en un restaurante porque yo he escuchado cobradores decir, al fondo dan menú. Para que avancen. Para que avancen. Para que avancen, nada Al más. fondo hay menú. Sí. La gente No va. puede ser. La gente se va. Claro. Y esta cosa de pie derecho baja, ¿qué pasa si hay un cojo? ¿Cómo baja? ¿Cómo baja? ¿Qué pasa si hay alguien que tiene dos pies izquierdos? ¿Cómo baja? Que se levantó con el pie izquierdo. Que se levantó con el pie izquierdo y el pie derecho lo dejó en su cama. ¿No? ¿Cómo baja de una combi? No hay representación para los cojos ahí. No hay, minorías, son Son minorías. minorías, son minorías. Y no se ve, pues no. Y la costa es un espacio sumamente hostil para los cojos. Sí. Sumamente hostil para la gente que no tiene la oportunidad de tener un pie derecho. ¿No? ¿Qué pasa si tengo mi juanete? Y tengo un juanetazo en mi pieta con chanfle. ¿Ah? ¿Qué pasa en mi pulgar? ¿A veces son pie con juanete que el pulgar se besa con el meñique? Sí, es así son. O sea, los dedos así y su... Así. Los deditos del pie. Ahí. ¿Qué hago con ese pie si no es derecho? ¿Cómo baja? ¿Te das cuenta que Ajá. cuando una combi, Ya. mientras más stickers de Jesús y de Dios tienen, más cerca estás de conocerlo? Sí, sí, es verdad. Yo me siento cada vez más seguro. Si Jesucristo es mi copiloto, yo perdóname, pero me siento seguro. Pues Diosito te guía. Claro. Y sobre todo si ese sticker de Diosito tiene un salmo y una foto con Dodito, más seguro me siento. O si tiene una calcomanía de Box Bunny orinando y que dice no fear. Ahí me siento también. ¿No qué? ¿No qué? No fear, dice. ¿Están Ahí no prohibidas se las feas? fías. ¿Están prohibidas las feas? No, está prohibida No las feas. feas. Y encima hay otro que dice ahí, acá la única gorda que se sube es mi ver. Entonces, ¿cómo me puedo sentir en confianza yo? Simplemente con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que está de copiloto. También tienen mensajes pasivo-agresivos, que es, si salió tarde, no es culpa del chofer. Tú estás apurado, subes, estás a punto de reclamar, lees eso y es un elemento disuasorio inmediato. Te vuelve pasivo. Te vuelve pasivo, te vuelve castrado, porque tú, carajo, salí tarde. Salí tarde. ¿Sabes qué? ¿Pero crees? No es culpa del chofer. Si el chofer se detiene en el semáforo en verde, 4 verdes. 4 verdes, han pasado 4 ciclos de semáforo verde y no avanza porque quiere chofer, no es culpa del chofer. No es culpa, chofer. Yo me levanté tarde. Es tu culpa. Yo me levanté tarde. Tú te levantaste tarde. Y no es culpa también que sea gorda. O sea, podemos debatir. Es debatible. Es debatible. Es debatible. Es muy debatible. ¿Es culpa del chofer que yo sea gordo? No sabemos. No sabemos. De repente el chofer también se recursea en la noche vendiendo broster y me caga. No se sabe. No se sabe. No se sabe, pero lo averiguaremos cada vez que subamos un bus. Cada vez que se suban un bus, vean los mensajes que aparecen ahí y pónganlo en los comentarios. Claro que sí. Déjanos en los comentarios de saber qué mensajes encontramos en la Comic Vemos y lo debatimos en el siguiente programa. Claro que sí. Claro que Como sí. por ejemplo el tarifario, que a mí me parece Uy, interesantísimo. el tarifario nunca se cumple. El tarifario, no, y yo no entiendo cuando dicen tarifario adulto y abajo medio. No, y aparte Eso- dice adulto urbano. ¿Qué Que es el clase adulto de...? que sube con oversize. Con oversize, Con- claro. Con ropa oversize. Adulto rural, ¿cómo es? Sube con su sombrero de paja. Claro, ¿qué con su cosa? overol ahí, con su hacha. ¿Qué cosa es un adulto urbano? ¿Cómo es, no? ¿Por qué segregada Es la un gente? adulto reggaetonero. En la combi puede ser el lugar más racista que existe después de una tarjeta de banco. Tengan cuidado, tengan cuidado. Y otra cosa que pasa con las coasters, yo quiero preguntarle a la gente, y a ti también, tú eres una persona estudiada, una persona con carrera universitaria, ¿no? Yo soy un simple secundaria completa. Hay una norma que regula ese más 50% de las coasters en Navidad. ¿Hay una normativa o simplemente mi cosa que chapa shampoo y le pone más 50%? ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo. próspero año nuevo. ¿Hay una norma que regula eso? Pues yo Porque todos hemos aceptado que eso es. Sí, sí. Y feliz Navidad, te cobro el doble. Yo creo que es porque de repente el que lo maneja, pues es un padrastro.
Ok. Y quiere ok. darle regalos a sus A hijos. sus hijos. A sus hijos o a Perfecto. sus hijastros. Ok. En Navidad y en Año Nuevo quiere llevarlos a pasear en algún lado. Entonces cobra 50% más para que Para llegar a regalo. cubrir, para Para cubrir cubrir. todo ese gap, ¿Cómo es? ese gap que tiene de ingresos Claro, esa y es. que no permite darle una vida digna. Claro, ese superávit financiero. Exacto. En otras palabras. En otras palabras. Más palabra más, palabra menos. Es el EBITDA. ¿Ese qué? EBITDA. Increíble. Increíble. Pero yo quisiera saber si se norma eso. No. Porque para eso, en cualquier lado lo puedo hacer. Hay reglas que no están escritas, pero que se hacen. En un restaurante, Sí. más 50%, feliz Navidad. En un burdel, más 50%, 50% feliz Navidad. O sea, si eso aguanta todo, lo puedo a todo. Sí. En mi programa de streaming, cuando pongo yapes, gente, perdona, Navidad. diciembre, más 50%, feliz Navidad. Sí. Y el feliz Navidad aguanta todo. El Feliz Navidad Aguanta todo. como las combis. Como la las combo. combis. O sea, que te diga, oye, ¿sabes qué? Maté a tu perro. Feliz Navidad y próspero año nuevo. No puede ser, ¿no? Me tiré a tu gallina. Ahora, Feliz Navidad. si sube un enano, Uy, es urbano, ¿no? es urbano, es urb. Es suburbano. Urb nomás. Urb nomás. Urb, ok. porque Ok. ano no. Ano no. Ano no. Ano no. A Pues- no ser que sí sea Que sí sea urbano. urbano. Que sí sea urbano. ¿No? ¿No? No vamos a decir que es un pasaje medio porque no va a la universidad, evidentemente. Bueno, entonces, ¿con qué planchan a las combis que van planchadas? Yo creo que con fideo ramen ¿Fideo y ramen? con gomita. Para que se pueda. Para que pegue. Para que pegue. Para que peguen. Chévere. Tal cual. A ver, vamos a ver esto de acá. A lo siguiente.